Antes de comenzar este episodio, queremos informar que fue grabado el 25 de marzo de 2025, antes del fallecimiento del Papa Francisco. Por respeto a su memoria, hemos editado algunas referencias específicas a su estado de salud. Sin embargo, durante la conversación se mencionan temas relacionados con su figura. Agradecemos su comprensión y nos unimos en oración a su eterno descanso. Yo cuando niño era muy tartamudo, no podía ni hablar de lo tartamudo que era, no hubo persona que me ayudara en eso y por eso que no me querían dejar entrar al seminario. La iglesia estudia todos los temas en profundidad. En la iglesia no hay superficialidades, no hay tips, hay estudio profundo. Yo no soy un católico social, en el sentido de que como todos son católicos, yo soy católico, yo tengo el convencimiento más profundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Papa nos ha enseñado que el sufrimiento existe, que nadie está libre. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este espacio está diseñado para quienes buscan expandir sus conocimientos, desafiar sus perspectivas y fomentar el aprendizaje continuo, profundizando en temas variados con expertos que compartirán sus ideas y experiencias. Hoy vamos a abordar un tema fascinante y de gran relevancia para la Iglesia Católica y los tiempos modernos. ¿Qué significa ser cardenal, la Iglesia Católica y en la actualidad? El nombramiento del Monseñor Fernando Tchomalí como cardenal por el Papa Francisco en 2024 marca un hito muy importante en nuestra sociedad, y no solamente para la Iglesia Católica, sino también para la Iglesia global. En este episodio exploraremos la vida, el rol y los desafíos de un cardenal en la actualidad, además de cómo la Iglesia está adaptándose a los nuevos tiempos. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Hoy tenemos el honor de conversar con el Monseñor Fernando Tchomalí, sacerdote católico chileno que fue recientemente nombrado cardenal por el Papa Francisco. Fernando Tchomalí tiene una larga trayectoria en la Iglesia Católica, siendo nombrado arzobispo de Santiago en 2023. Además, es gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un referente de la justicia social y un defensor de los más vulnerables. A lo largo de su carrera, ha trabajado incansablemente por el bienestar de la comunidad, promoviendo el diálogo y el cuidado de los más necesitados. Hoy nos acompaña para hablar sobre su experiencia, los desafíos de su nuevo rol y cómo la Iglesia enfrenta los retos del siglo XXI. Monseñor Tchomalí, es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Me siento muy a gusto en la educación continua de la Universidad Católica porque soy profesor del curso de Ética en la Empresa y Responsabilidad Social de la clase ejecutiva. Soy exalumno de la universidad, estudié ingeniería en la Universidad Católica y fui profesor durante muchos años. Y ahora soy gran canciller, una gran responsabilidad que asumo con mucha alegría y también con mucha esperanza, porque la universidad es una riqueza no solamente para la Iglesia, sino que para toda la sociedad chilena y de América Latina. Monseñor, la primera pregunta que quiero realizarle: ¿en qué momento usted siente este llamado para la vocación católica en su vida? ¿Cómo fue esa revelación y qué significado tuvo para usted? Bueno, en primer lugar, yo nací católico porque yo nací el 10 de marzo de 1957 y al día siguiente me bautizaron en la Clínica Santa María y yo siempre tuve presente eso, que mis padres me inculcaron la fe católica y sobre todo porque todos los momentos más importantes en mi vida se vivieron en la iglesia. Cuando alguien nacía, cuando alguien moría, los momentos importantes de la comunión. Y en el colegio, yo estudié en un colegio laico en la Alianza Francesa, había catequesis, que yo también fui alumno de ella y ahí hice la primera comunión. Pero después fue de joven que comencé a hacerme las grandes preguntas que tiene todo ser humano. Sobre todo en ingeniería en la Universidad Católica, las preguntas por el sentido de la vida, la pregunta por la muerte, por el sufrimiento, y qué iba a hacer de mi vida, qué iba a hacer con las manos que tenía, con el corazón que tenía, con la inteligencia que Dios me había regalado. Esas preguntas me daban vuelta y evidentemente que como ingeniero pude haberlo hecho, también lo pude haber hecho formando una familia, pero mi cercanía con la Eucaristía, con la misa diaria, mi cercanía con católicos muy comprometidos, me llevó a hacerme la pregunta. Y eso me llevó a preguntarle a un sacerdote con quien estuve un año haciendo un discernimiento si él encontraba que yo tenía vocación, porque no es que yo elija ser sacerdote, sino que es la iglesia que me acoge como tal,
Él pensó que sí, ingresé al seminario y fueron los años más felices de mi vida, los 7 años del seminario, lejos, porque ahí conocí gente tan distinta, conocí en la filosofía, la teología, la vida comunitaria, conocí la iglesia de Santiago, después estuve en Roma estudiando varios años y Claro. estamos sirviendo en lo que me piden. Eh, Cardenal, ¿y en qué edad tenía cuando ingresa al seminario? ¿Qué edad? Cumplí en el seminario 27 años, llegué con 26, cumplí a los días 27 años, es decir, entré con 27 años, a los 34 años me ordenaron sacerdote, a los 49 años me nombraron obispo auxiliar de Santiago, a los 54 años me nombraron arzobispo de Concepción y a los 63 años, perdón, a los 65 años me nombraron arzobispo de Santiago. Excelente. Cardenal, ¿y cómo su familia tomó la decisión que usted tomó? ¿Cómo lo tomó su familia el tema del camino religioso? ¿Qué papel y también qué papel ha jugado su familia en este camino, en su vocación? A ver, mi mamá estaba muy contenta porque era una católica practicante, mi padre escéptico, no entendía mucho de qué se trata, pero al final de sus días entendió, digamos, el servicio que presta un sacerdote, el servicio que presta la iglesia, y mis hermanos con mucho respeto. Nosotros somos una familia muy unida, pero también somos tremendamente independientes y cada uno ha tomado caminos muy distintos con mucho respeto. Lo que sí reconocen ellos es que un sacerdote en la familia es una gran bendición porque damos otro punto de vista, es decir, yo he sido el que he vivido en más lugares, he sido el que he conocido más realidades que para mi hermano le resultan muy difíciles de acceder, porque la gran mayoría de las personas están concentradas en su núcleo, lo cual es normal. Nosotros no, yo he tenido la oportunidad de cambiarme 15 veces de casa, por lo tanto he tenido muchas experiencias que son muy enriquecedoras y eso es un aporte para la familia. Pero bien, con serenidad y creen que este ha sido el camino que Dios ha elegido para mí. Excelente. Cardenal, supimos por ahí de que cuando quiso ingresar al seminario, quizás tuvo algunas trabas al principio, quizás no lo estaban dejando ingresar. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cómo, bueno, usted ya detalló un poquito, pero ¿cómo fue esa experiencia de estar en el seminario y cómo después de escribir ese proceso? Sí, no, lo que pasa es que yo cuando niño, cuando joven, era muy tartamudo, no podía ni hablar de lo tartamudo que era. No hubo persona que me ayudara en eso, ni médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni fonoaudiólogo. Y por eso que no me querían dejar entrar al seminario, porque cuando me entrevistaban yo tartamudeaba. Pero al final un obispo auxiliar de Santiago, José Valles, dijo, oye, es una persona religiosa, tiene buena fe, dejémoslo entrar y veamos lo que pasa adentro. Y el asunto que a la semana se me pasó, y de hecho si yo no cuento este episodio nadie se daría cuenta, y creo que eso es muy profundo porque al final Dios es capaz de transformar a las personas, pero lo que es más importante, cuando uno no está contento con lo que hace, cuando uno no se siente muy a gusto, el cuerpo habla, y habló en mí a través de la tartamudez, que gracias a Dios la tengo bastante superada. Claro, y el momento de ingresar al seminario se revirtió y eso da otro signo de que estaba en el lugar correcto. Pienso lo mismo, pienso que las personas muchas veces nos enfermamos cuando estamos haciendo cosas que no nos gustan, muy a contrapelo, y creo que esa fue la manera como se manifestó en mi vida. Pero yo vuelvo a decir que el seminario para mí fueron años muy felices, donde conocí gente muy valiosa que está prestando servicio extraordinario en la iglesia y en la sociedad. Y creo que es una vocación muy integral, porque si bien es cierto, tiene una dimensión de estudio importante, pero también tiene una dimensión de formación espiritual muy importante: la misa diaria, la oración, los retiros, el rosario, el discernimiento espiritual.
el conocimiento más sapiencial de la Biblia, y también tiene una dimensión comunitaria muy importante y pastoral. Yo ahí conocí parroquias, capillas que de otra manera nunca hubiese conocido, que para mí han sido una riqueza muy grande. De hecho, hace algún tiempo Perfecto. atrás estuve inaugurando un colegio y una de las profesoras se acordaba de mí en la parroquia San Gregorio y me dijo: usted me conoció de chica y ahora soy profesora, y tenía muy buenos recuerdos de ese tiempo de la pastoral juvenil. Nuestra vida es muy intensa, es muy hermosa. Intensa pero Excelente. hermosa. Cardenal, y ahora quería llevarlo un poco al lado académico. Usted comentó que es ingeniero civil de profesión, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo fue esta experiencia académica para usted y cómo, bueno, quizá lo pudo hacer compatible con la vida religiosa? Bueno, efectivamente estudié ingeniería, tengo los mejores recuerdos de la escuela de ingeniería, de profesores extraordinarios y compañeros de curso excepcionales que después de 50 años nos seguimos encontrando siempre. De hecho, para mi creación de cardenal fueron muchos a Roma, había un ambiente de mucha alegría. Y después el seminario, son 7 años de estudio que conducen al bachillerato en teología, donde hay un amplio espectro de conocimientos filosóficos, teológicos, conocimientos de historia, conocimientos de la iglesia. Son estudios de mucha profundidad, y después me pidió el arzobispo de la época, Monseñor Oviedo, el cardenal Oviedo, que fuera a estudiar moral, y estuve en total 5 años en Roma formándome en el ámbito de la moral, de la teología moral, de la antropología y de la bioética, que le dediqué mucho tiempo eso a la universidad. Cardenal, justo le iba a comentar eso, que usted estudió teología moral, y tiene un doctorado en la Sagrada Teología en instituciones también, perdón, estuvo licenciatura en teología moral y mencionó usted que estuvo estudiando en varias instituciones en Roma. Entonces, claro, ¿me podría detallar un poquito más cómo fue esta oportunidad de estudiar fuera de Chile y qué fue lo más significativo de esos años en Roma? Bueno, lo más significativo es que la Iglesia estudia todos los temas en profundidad. Es decir, en la Iglesia no hay superficialidades, no hay tips, hay estudio profundo. En segundo lugar, tuve la oportunidad de conocer la Iglesia Universal. Es muy hermoso tener compañeros de curso de Estados Unidos, América Latina, de la India, de África, de Asia, donde compartíamos experiencia interesante y nos unía el gusto por el saber. Y evidentemente que siempre aprender un idioma, en este caso el italiano, es una puerta al mundo, es una ventana al mundo para poder comprender los temas que son muy complejos. Y tal vez una de las deficiencias que veo yo en Chile es que para mucha gente temas muy importantes son tratados de manera muy superficial y no logran llegar al meollo de los asuntos para dar soluciones adecuadas. Yo estoy muy agradecido de los estudios, eso fue un regalo de la Iglesia, y también yo, gracias a Dios, he tratado de retribuir lo mejor que he podido haciendo clases durante muchos años en medicina de la católica, en el seminario, en ingeniería, y tantas conferencias, charlas, diálogos en los cuales he estado inmerso gracias a la posibilidad de profundizar en estos temas que son cada vez más importantes, porque al final la cultura de un país se mide por su ética, por su cultura, y creo que en eso la Iglesia puede hacer un aporte. Excelente, Cardenal. Bueno, y también tiene su maestría en bioética, que lo hizo en el Pontificio Instituto de Juan Pablo II en Roma. Quería preguntarle específicamente por qué se interesó en este tema, y también una segunda pregunta es, ¿cómo fue su experiencia de vivir en Roma teniendo a la Santa Sede muy cerquita? Bueno, no es que yo haya decidido estudiar bioética, sino que las autoridades decidieron por mí. De hecho, cuando yo llegué a Chile en 94 había muchos proyectos de ley en materia de inicio de la vida humana, fin de la vida humana, que estaban en el tapete, y la conferencia episcopal me empezó a pedir ayuda
para que le redactara documentos, para asesorar a los obispos. Yo tenía en ese entonces más o menos 38 años, etc. Y en un momento dado, el rector Juan de Dios Vial Correa, que era además el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, me pide, junto con él, el obispo de la época, el cardenal Oviedo Cabá, que yo volviera a Roma a estudiar, contratado por la Facultad de Medicina. Cosa que yo accedí porque me parecía que podía prestar un servicio y por lo tanto no es que yo haya elegido, sino que me eligieron, por así decirlo. Yo he tratado de ser fiel al magisterio de la Iglesia, he tratado de ser fiel a esto tan típico de la universidad que es el diálogo. He estado en diálogos muy interesantes en muchos niveles y hacer un aporte desde nuestros conocimientos que me parecen que son muy válidos. La Iglesia tiene una gran amplitud para estudiar los temas desde la biología, desde la filosofía, desde la teología, y creo que eso enriquece los debates que tenemos en este momento, que son muy, muy interesantes, muy complejos y que van cambiando el rumbo de la sociedad. Perfecto. Y le preguntaba también por el tema de vivir en Roma, cerca de la Santa Sede, siendo católico. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, esa experiencia es fascinante porque una vez al año en la misa crismal van los sacerdotes de todo el mundo a renovar las promesas sacerdotales delante del Santo Padre. Es muy hermoso renovar las promesas sacerdotales delante del Santo Padre. La diversidad que uno conoce, y uno está en contacto con sacerdotes que estudian espiritualidad, que estudian patrística, que estudian Biblia, que estudian sociología, es decir, que estudios patrísticos, es decir, una amplia gama. Y también durante las vacaciones de Pascua y Navidad teníamos un par de semanas libres y normalmente los sacerdotes de América Latina, de África, íbamos a las parroquias de Italia. Y por lo tanto yo me iba a una parroquia en Chimbergo que quedaba arriba en los cerros de Brescia, y era muy hermoso conocer gente tan distinta que profesaba la misma fe, que celebraba la misma misa. Conocí sacerdotes generosos, entregados a su comunidad. Por lo tanto, sin lugar a duda que ese tiempo me abrió el mundo para poder entregarlo todo en Chile, lo que nunca pensé, eso sí, siendo un joven estudiante en Roma que iba a terminar siendo cardenal, con todas las responsabilidades que eso significa, pero siempre lo hago con mucha fe y esperanza y sobre todo con la convicción que el Señor está en medio de nosotros, que Él conduce la Iglesia. Perfecto. Cardenal, ¿y todavía mantiene contacto con esos sacerdotes? ¿Cómo se comunican de alguna manera? ¿Cómo lo hacen si es que están en contacto? Sí, yo tengo mucho contacto con dos sacerdotes argentinos, uno obispo auxiliar de La Plata, que coincidimos en la Academia Pontificia por la Vida, y con otro compañero de curso, el padre José Juan García, que estudiamos juntos en Roma, estudiamos en el Alfonsiano, en la Gregoriana, un hombre con muchas habilidades intelectuales. Él hizo una tesis sobre el discurso de Dios en Borges, que generó mucho impacto. Y también tengo bastante contacto con un obispo de Bolivia, Monseñor Centella, y siempre uno se encuentra en Roma, sobre todo en academias pontificias, con personas con las cuales estudió. Genial. Cardenal, aparte de su vida religiosa, sabemos que también le gusta el tenis, le gusta escribir, también hace docencia. ¿Cómo tiene ese equilibrio? ¿Cómo puede ser ese equilibrio entre estas actividades y su vida eclesiástica? ¿Y qué valor usted le da a esas actividades fuera de la iglesia? Bueno, yo soy una persona, soy un ser humano que tengo alegrías, tengo pena, tengo tristeza, tengo anhelos, tengo hobbies y evidentemente que el sacerdocio no me anula como persona, sino que me hace crecer como persona. Yo efectivamente soy bien deportista. Bueno, el tenis lo dejé por distintas circunstancias, pero siempre estoy haciendo deporte de cualquier tipo. Los ambientes deportivos me gustan mucho porque soy
porque son ambientes, en mi opinión, muy sanos. Suelo ir al club deportivo de la Universidad Católica, donde me dejan ingresar hace mucho tiempo. También voy al San José, donde también ellos me entregaron un carnet para que yo pueda ir. Voy a nadar, a trotar. Y también tengo una afición muy grande por el arte, pero el hecho de ser sacerdote no me corta los pies, las manos, no me corta este anhelo que tengo por la belleza, este gusto que tengo por la belleza, y siempre estoy experimentando nuevas formas artísticas, porque creo que también es una forma de acercarse a Dios. Hay mucha gente que me ha conocido a mí en el ámbito del arte, en el ámbito del deporte, con quien hemos tenido muy buenas conversaciones de los temas que me inquietan a mí. A mí los temas que me inquietan es el sentido de la vida. Ese es un tema abierto. No es tan fácil encontrarle sentido a la vida, y creo que hacerse la pregunta de fondo es relevante, y en mi caso yo le encontré sentido a la vida en Jesucristo. Yo, si bien es cierto que vengo de una familia católica, yo no soy un católico social, en el sentido de que como todos son católicos, yo soy católico. Yo tengo el convencimiento más profundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tengo el convencimiento más profundo que fuera de Él es muy difícil encontrar respuestas a preguntas tan acuciantes como el dolor, el sufrimiento, la muerte. Tengo la convicción que el Evangelio de Jesucristo nos puede ayudar en nuestra propia vida a vivir una sociedad más fraterna, más justa, y creo que eso lo vivo experiencialmente. Es decir, yo no soy un profesional de la fe, por así decirlo, que tengo un trabajo de anunciar el Evangelio. No, a mí me surge muy de corazón, porque creo que fuera de él es muy poco lo que podemos encontrar. Y lo otro, que a mí me fascina la Biblia. Yo no soy biblista, no soy experto en Biblia, pero la Biblia como el lugar de encuentro de temas relevantes. Por ejemplo, me encanta la parábola del hijo pródigo, donde todos nosotros somos hijos pródigos, que muchas veces hemos malgastado lo que la vida, Dios, nuestra familia la ha regalado, y cómo el padre, en vez de enojarse, lo acoge, lo ama. Eso es muy potente. Todos tenemos la experiencia de habernos sentido rechazados, por ejemplo, ya sea por nuestra condición social, nuestra condición racial, o porque tenemos alguna capacidad, alguna característica física que no entra en los cánones del mundo. Y es muy hermoso saber que esas son las personas que Jesucristo más ama, que más acoge. Es decir, es un mensaje que no tiene igual, y a mí me encanta mostrarlo. Y entonces, desde ese punto de vista, eso no me quita para nada. Yo salgo a trotar a la calle, mucha gente me ve trotando, y a mí no me pasa nada. Es decir, un cardenal encerrado, temeroso, yo no lo veo por dónde. Eso le quería comentar, porque al final, ¿cómo es su día a día como cardenal? Porque al final, si uno ve quizá la percepción que hay de la gente religiosa es como que pasa mucho tiempo en la iglesia, está rezando, pero ¿cómo usted vive su día a día? ¿Cómo organiza sus responsabilidades, sus actividades cotidianas? Si uno puede detallar un poquito de eso. Bueno, en primer lugar, todos los días son distintos, y mi convento es el mundo. O sea, mi convento es el mundo. Y un día estoy en una actividad del gobierno, otro día estoy en un colegio, en una población inaugurando el año académico, otro día estoy en la Universidad Católica haciendo clases al nuevo rector, otro día estoy hablando de los sociales de la iglesia, otro día estoy confirmando a 100 alumnos de un colegio. Es decir, recibiendo a mucha gente que quiere hablar conmigo. A mí me llama la atención como tantas personas del mundo político, creyentes, no creyentes, ateos, no ateos, quieren conversar conmigo. Yo los recibo, acogiendo tantas iniciativas que hay. Es decir, mi día a día, todos los días son distintos. Me levanto muy temprano y trato de no acostarme nunca después de las 11 de la noche, y he hecho opciones. Por ejemplo, tengo muy limitada la vida social para poder dedicarme a esto. Pero mi convento, yo diría que es el mundo. Mi convento son las personas que me necesitan, y estoy totalmente volcado a eso. Obviamente que yo me tengo que alimentar, porque si no me alimento muero, y ese alimento es en la Eucaristía diaria, la misa diaria, la oración diaria, el rezo del rosario, y también los seres humanos tenemos que descansar.
¿Y cómo descanso yo? A través del arte, que son cosas muy sencillas, pero que a mí me hacen muy bien, y también a través del arte, del deporte y también el encuentro con mi familia, que siempre son encuentros muy gratos. O sea, soy una persona común y Perfecto. corriente. ¿No? Exacto, eso es como que al final uno tiende quizá a veces a endiosar un poco o ver como un pedestal a la gente que tiene grandes cargos en la iglesia, pero al final usted lo está transmitiendo, es un ser humano igual que cualquiera que está acá. Sí, Y en ese obvio. sentido, Y me enfermo, me dígame. voy a morir, me enojo, me pasa todo lo que le pasa a los seres humanos. Pero lo que sí valoro es que tengo en mi corazón un fuego entregado por el Señor que me impulsa a evangelizar, me impulsa a prestar un servicio a los demás. Yo me siento muy agradecido de Dios por la gran cantidad de obras sociales que pudimos hacer en Concepción, por las personas más necesitadas, mi gran simpatía por los más desposeídos, pero eso es un fuego interior que tengo, que me lo ha regalado el Señor y que lo cuido en la oración. Cardenal también lo hemos visto bastante activo en redes sociales, lo que también eso hace que se acerque más a los fieles. Cree que estas plataformas son esenciales para la iglesia? ¿Y cómo maneja usted las interacciones en estos medios digitales? A ver, el tema es muy sencillo. Las redes forman parte de la realidad. Si uno va al metro, en la micro, en los restaurantes, todas las personas están con el celular así, están todos así. Exacto. Y por lo tanto es un espacio que si nosotros no ocupamos lo va a ocupar otro. Y yo animo a las personas a que usen las redes. Yo al menos estoy en todas. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Twitter, en X, estoy en Facebook y trato de emitir mensajes positivos. Mensajes que den un contenido, a veces oraciones, a veces reflexiones mías, a veces comento alguna noticia que me parece interesante dar un punto de vista y la acogida es de todo. Hay acogida muy positiva, de hecho he aumentado en seguidores y hay otros que están tan prejuiciados que basta que diga 2 más 2 son 4 para rebatirle, pero yo no puedo quedarme en eso, sobre todo esas son personas que en general son anónimas y por lo tanto no le doy mayor importancia, pero que llego a muchas personas a través de un mensaje evangélico, llego y es un esfuerzo que hago durante el día 10-15 minutos y me parece que muchas personas que jamás voy a conocer, que tal vez jamás vayan a la iglesia, tienen un contacto conmigo. Cercano, claro. ¿Y ahí qué le comentan esas personas? ¿Valoran este gesto que hace usted de Bueno, acercarse a ellos? o sea, yo he ido aumentando en seguidores, o sea, no tengo miles, así 1 millón, no tengo 100.000, no tengo nada de eso, pero he ido aumentando y creo que basta que uno lo encuentre positivo, que a uno lo ayude para yo seguir en eso. Y bueno, las críticas siempre van a haber, pero en general son personas anónimas, son prejuicios. Y bueno, es el mundo que estamos viviendo de mucha violencia, pero yo tengo que pensar siempre en el bien que le hago a las personas que, que, que me siguen. Pero Exacto. eso es una parte mínima de mi gran trabajo que está más vinculado con las personas en concreto. Yo estoy con personas concretas, estoy con jóvenes de los colegios concretos que me preguntan, con fundaciones, con universitarios, con empresarios, con periodistas, personas concretas en las cuales uno tiene un contacto personal. Eh, sí, le quería comentar y preguntar de que usted, bueno, en su trayectoria ha sido sacerdote, obispo auxiliar, arzobispo de Concepción, también de Santiago y ahora cardenal. ¿Qué destaca de todos estos roles que ha desempeñado y cuál ha sido el que lo ha marcado mucho más? Bueno, la verdad que yo sigo siendo el mismo, con mis mismas alegrías, mis mismas penas, con mis mismas dudas, sigo siendo el mismo. Lo que sí, cada uno ha tenido responsabilidades distintas. No digo que sean más grandes, pero son distintas. También como profesor uno tiene una gran responsabilidad, como profesor enseñar la verdad, como párroco uno tiene una gran responsabilidad,
son responsabilidades distintas y por lo tanto lo miro como un servicio. Pero yo no he cambiado mayormente en mi manera de ser, no he cambiado en mi manera de vivir, nada. Sigo siendo el mismo, pero sé que tengo una responsabilidad distinta que por lo demás no me la di yo. Todas esas responsabilidades de arzobispo, cardenal, me la ha entregado el Papa, la de obispo auxiliar, el Papa Benedicto XVI, de arzobispo Santiago, de Concepción, y me ha nombrado arzobispo Santiago y cardenal el Papa Francisco, a quien aprecio mucho, con quien he conversado con mucha claridad sobre temas muy complejos, y creo que él me ha enseñado que el diálogo fecundo, el diálogo sincero hoy día es lo más importante, y terminar con los pelambres, con los chismes, con las suposiciones. Es una persona muy franca, yo me siento muy a gusto con él, y lo único que pretendo es ayudarlo en su misión. Yo pertenezco a una academia pontificia en Roma, ahora estoy en una comisión de América Latina, donde colaboro con lo que yo soy. Pero no me quita el sueño, ni ando, no me compré ropa nueva, nada, sigo siendo el mismo. Bueno, un terno negro, en Roma hay que andar con un terno negro, pero aparte de eso, sigo siendo el mismo. Excelente. Cardenal, bueno, la Iglesia Católica ha ido perdiendo fieles en muchos países. Los creyentes han bajado, pero ¿cómo la Iglesia está abordando este punto y qué estrategias están implementando para poder acercarse a más personas y que entren en la fe? Bueno, mira, esa aseveración tuya hay que matizarla, porque eso es lo que dice la encuesta, ¿ah? Y la encuesta evidentemente que tiene un sesgo. Pero si tú miras nuestras instituciones católicas, son las más valoradas del país. No hay institución más valorada que la Universidad Católica. No hay institución más valorada que el párroco, que la parroquia en los barrios. No hay institución más valorada que los colegios católicos. ¿Para qué decir las obras sociales? Mucha gente dice, oye, mira, yo no soy católica, pero ¿qué haríamos sin el Hogar de Cristo, sin la Fundación La Rosa, etcétera? Y también hay que decir que mucha gente que se dice no creyente, que podía votar en una encuesta decir yo no soy católico, pero sucede que a la hora de sus grandes temas recurren a la iglesia, vuelven a la iglesia. Y también, si tú miras, por ejemplo, los santuarios, la religiosidad popular está llena de católicos, llena de gente, y por lo tanto hay que ver eso. Lo que sí yo creo que hay una ausencia de compromiso más clara con algunos temas vinculados a la iglesia, eso yo lo veo, y también veo que hay un menor compromiso en el tiempo que exige la vida espiritual. Y creo que eso tiene que ver con un nuevo modo de vincularnos en la sociedad, que tiene que ver con lo rápido, que tiene que ver con lo urgente, y creo que la iglesia requiere más ponderación, etcétera, y también un individualismo que ha ido entrando en la sociedad sin lugar a dudas. Pero lo que usted mencionaba también, el hecho de usar las redes sociales, el mundo digital, también quizás es un acercamiento a un nuevo mundo y acercarse a nuevos creyentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay un grupo importante, el mismo Papa, ¿no? El mismo Papa tiene redes, hay un grupo importante de sacerdotes, y evidentemente que llegaba un grupo de gente, pero el Evangelio se transmite uno a uno. El Evangelio se transmite uno a uno, es una experiencia que tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la comunidad cristiana. Es decir, es una ayuda, puede ser una atmósfera, pero llegar a decir Jesucristo es Dios, llegar a decir tú eres el Señor de mi vida, eso requiere un discernimiento, un trabajo a largo plazo, más profundo, sí, sin lugar a dudas. Sí. Por eso que a veces a mí me da mucho miedo, disculpa Iván, me da mucho miedo cuando las personas confunden la evangelización con propaganda o con estructuras de marketing. La verdad que eso sirve poco. El Evangelio es un encuentro profundo con Jesucristo que se da al interior de la comunidad, y por eso que valoramos tanto los aspectos comunitarios de la Iglesia. Perfecto. Cardenal, también hace poquito pasaron las fiestas, bueno, hace poco pasó Semana Santa,
Y me gustaría saber qué reflexión hace usted de esta festividad para los católicos y también para la gente que no es católica. ¿Qué puede comentarnos sobre la Semana Santa? ¿Qué tan importante es para los católicos? ¿Cómo la deben vivir? ¿Cómo deben disfrutar esta instancia? Bueno, yo me admiro la cantidad de retiros que hubo, de procesiones, la cantidad de misa, la cantidad de esperanza que hay, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, en todo el mundo. Es decir, el Vía Crucis se celebra en todo el mundo, en países católicos, países menos católicos. Es decir, es una fuente de espiritualidad muy profunda y es hermoso ver cómo las familias van a encontrarse en la misa pascual. Por lo tanto, para mí siempre ha sido un momento de mucha alegría y sobre todo de mucha esperanza, porque lo que nosotros celebramos en Semana Santa es ni más ni menos el amor de Dios entre nosotros. Celebramos a Jesucristo que muere por nosotros, que da la vida por nosotros. Celebramos también el inicio del sacerdocio, el inicio de la iglesia. También renovamos los sacerdotes las promesas sacerdotales. Es un tiempo muy hermoso. Y la verdad que para mí al menos me da mucha fuerza saber que hay tantos católicos que participan de la vida eclesial y espero que eso vaya creciendo. Cardenal, para finalizar, ¿qué mensaje le puede dejar a los católicos y al público en general que nos está viendo y nos está escuchando en este podcast? Bueno, a los católicos que valoren su iglesia, que valoren la obra que hacen del ámbito espiritual, que valoren que hay miles de personas que rezan todos los días, que rezan todos los domingos, que valoren a su párroco, que vayan a misa los domingos, que conozcan la Biblia, que entren en la comunidad. Este catolicismo más intimista, más individualista nos sirve mucho, que se integren a las comunidades y a la sociedad también, que valoren todo lo que hacemos en muchos ámbitos. Y también les diría que no perdamos la esperanza, que nadie nos robe la esperanza, que nadie nos robe la alegría, porque las vicisitudes políticas y económicas pasan, las hemos tenido siempre, pero lo que no pasa es la palabra de Dios, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, quiero agradecerle por su tiempo, por estas importantes reflexiones tan interesantes. Quiero que pase con nosotros a una sección y la primera es el toma nota. Entonces, para aquellos que quieran aprender más sobre su trabajo y la iglesia, ¿qué recursos recomendaría? Que algún pasaje de la Biblia, alguna iniciativa, algún proyecto que se esté realizando para que puedan profundizar sobre lo que hemos conversado. Bueno, si quieren profundizar sobre lo que hemos conversado, tienen que acercarse a la vida pastoral de todos los días. Tenemos lleno de actividades en las parroquias, en las capillas. Creo conocer el magisterio del Papa. En internet pueden encontrar todos los discursos del Papa. Creo que ahí van a encontrar un bagaje maravilloso de conocimiento. Y la última pregunta de este episodio, Cardenal, no va a ser necesariamente para usted, sino que para nuestros auditores, la gente que nos ve y nos escucha. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los católicos y al público en general que nos está viendo, que nos está escuchando? ¿Qué pregunta le dejaría a ellos para que reflexionen sobre eso y lo piensen en casa? Una frase que la dijo el Papa hace muy pocos días, que dice lo siguiente: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esa es la pregunta. Lo dice el Papa. Es decir, la gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros con nuestros actos, con nuestras acciones, es qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo. Esa es la pregunta que les dejo. Excelente. Si las personas quieren contactarse con usted, comunicarse, ¿qué canal o medio pueden utilizar para acercarse a su trabajo? A través de las redes. A través de las redes, estoy abierto en las redes y trato de contestar lo que puedo de muy buena manera. La red es una buena manera. Cardenal, le quiero agradecer nuevamente el tiempo que nos ha dado y gracias por sus interesantes respuestas. Así que gracias por acompañarnos hoy y fue un placer tenerlo en este programa. Igualmente, muchas gracias por la entrevista y espero haber colaborado en la educación continua de la Universidad Católica de Chile. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender.
Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, puedes ingresar a nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina de Salva en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos con la opción seguir y no te olvides de dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca.